que uno ya lo ve cuando está trabajando en este tipo de empresas. Pero vamos a hablar el día de hoy de las detracciones en el sector del transporte. Y para eso me permito compartir la diapositiva que tengo a continuación. Ok, entonces, buenas noches con todos. De nuevo, para los que se van conectando, mi nombre es Angélica Ubillús. Soy contadora pública colegiada aquí en Lambayeque por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y estoy muy contenta de participar en este curso. Nosotros venimos dando un curso ya, hemos tenido varios grupos donde hablamos de todo el tema de transportes. Mi persona ha trabajado en una empresa de transportes por muchos años. Y bueno, la experiencia me ha permitido pues desempeñarme en el rubro. Cada rubro tiene sus particularidades, entonces trabajé ahí 6 años y he aprendido un montón y sigo aprendiendo todavía, así que vamos a ver un poquito de transporte interprovincial, que es con lo que voy a aperturar, y ya luego vamos a la parte del transporte de carga para ver el tema también de la detracción por ahí. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, voy a pedir sus comentarios, me gustaría leerlos en el chat. Estamos dando una clase bien interesante en esas 4 semanas que tenemos. Hablamos de todo un poco, de los contratos con los choferes, cómo abordar los contratos, cómo lograr que frente a alguna multa o algún tipo de accidente nos puedan devolver el dinero. El tema del selectivo al consumo, que me pareció excelente porque justo hoy día un alumno me escribe y me dice, profesora, ya logré que me devuelvan el selectivo al consumo. Entonces, yo les explico todo el proceso paso a paso, así que, bueno, básicamente esos son los temas más importantes, pero en cada clase discutimos aspectos importantísimos en el sector de transporte. Y uno de ellos, justamente, es el tema de las detracciones. Miren, en el sector transportes me ocurrió algo, digamos que un poquito anecdótico, por no decir otra palabra, porque yo trabajé en esta empresa desde hace muchos años, inclusive cuando yo todavía era estudiante de la universidad. Y en un curso que yo llevaba, que era contabilidad de empresas de servicios, el profesor empieza a hablar sobre las detracciones, ¿no? Pero sobre el sistema común que usted y que yo conocemos. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo le comenté a mi profesor la detracción del transporte interprovincial, la verdad que él estaba un poquito incrédulo porque como no había trabajado en el sector, no lo había visto. Entonces, me permito a los que quizá no han trabajado en el sector transportes interprovincial comentar un poco sobre cómo se trabajan ahí las detracciones, ¿ya? Porque para que no les sorprenda, porque mañana más tarde, quién sabe, alguno de los 76 conectados podría ser el contador de una empresa de transportes pequeña o grande, pero el contador de una empresa de ese tipo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Mire, estimados, la resolución de superintendencia 057-2007 SUNAT nos dice que las unidades de transporte que tienen ejes y que se dedican al transporte de personas, cuando pasan por las garitas de los peajes, ya sea que la garita sea en un solo sentido o ya sea que la garita sea en dos sentidos, de ida y de vuelta, se cobra un peaje. Pero este peaje funciona de manera diferente, ¿correcto? En este peaje eh, se trabajan dos personas, la concesionaria, que puede ser Irsa Norte, que puede ser Covisol, por ejemplo, y los buses de la empresa de transportes interprovincial. Entonces, un ejemplo, un bus se iba, por ejemplo, a la ciudad de Cajamarca. Cuando el bus parte a la ciudad de Cajamarca, pasa por varios peajes. En cada uno de los peajes, aparte de cobrarle al chofer el peaje propiamente dicho, también se le cobra una detracción. Entonces, la concesionaria le cobra una detracción al bus, ¿correcto? O sea, a la empresa de transportes, para que después la concesionaria le deposite ese dinero. ¿A dónde? A la cuenta del Banco de la Nación de la empresa de transportes. Entonces,
Si quisiéramos hacer la figura por aquí para no perdernos, diríamos que en las empresas de transporte interprovincial también sucede el tema de las detracciones, pero es una detracción un poco distinta. Convergen dos personas jurídicas. La concesionaria, que es aquella que tiene la acreditación para el cobro de peajes, y tenemos a la empresa de transportes interprovincial. Aquí tenemos. Entonces, los carros de la empresa de transportes interprovincial salen rumbo a Cajamarca, Jaén, a cualquiera de los puntos de su destino y evidentemente van a tener que pasar por una garita de peaje. Entonces, la concesionaria, que está por acá, la concesionaria va a cobrar el peaje propiamente dicho. El peaje a veces son 16 soles, a veces son 20 soles, a veces son 10 soles. Ellos ya tienen establecidos sus valores dependiendo del tipo de vehículo. Pero además también cobrará el peaje. Y el peaje, perdón, en ese caso va a cobrar, perdón, el peaje y la detracción, cobrará la detracción. Profesora, ¿y qué porcentaje cobra? Porque nosotros estamos acostumbrados a la detracción del 10%, del 12%, del 4%, ya. En las detracciones del sector transporte ya no hay porcentajes para el transporte interprovincial. Aquí hay montos por los ejes de los carros, que pueden ser 2 soles o pueden ser 4 soles. Entonces, en el transporte interprovincial, cuando la concesionaria nos cobre la detracción a la empresa de transportes, ya no va a ser un porcentaje, repito, sino va a ser un monto fijo que se cobra por los ejes de los carros, por los ejes de los carros. Entonces, por acá lo dice y lo puse en la diapositiva, pero procedo a explicar aquí. 2 soles es por cada eje del vehículo en caso de que el peaje sea en ambos sentidos. Pero si el peaje fuera en un solo sentido, la tarifa que cobra la concesionaria, ¿cuánto es? 4 soles. Entonces, hay carros que tienen más ejes que otros. Por ejemplo, nosotros teníamos que había carros donde la detracción era 12 soles y había carros un poco más grandes donde la detracción era 16 soles. Pero ¿por qué es importante y les menciono esto? Porque debido a que esta detracción es bien particular para las empresas de transporte interprovincial, no es muy conocida y por lo tanto hay un poco de descuido de parte de la SUNAT. ¿En qué sentido? En ese sentido, estimados, a ver, si la concesionaria me cobra la detracción, ellos son los obligados, ellos, la concesionaria, ellos están obligados a qué? A depositarme ese dinero que me han detraído. ¿A dónde, profesora? A la cuenta de detracciones que se abre en el Banco de la Nación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un día nosotros teníamos, por ejemplo, 9 carros que habían salido y cada uno de ellos les habían cobrado un peaje y una detracción también. Entonces, al momento de conciliar el libro bancos, yo tengo que cuadrar que lo que yo pagué de detracción realmente sea lo que ellos me han abonado a mí, ¿correcto? Por ejemplo, si el carro de usted pagó 16 soles de detracción, yo tengo que ver que la concesionaria haya cumplido con el pago de la detracción a la cuenta del Banco de la Nación. Si no, esa cuenta me queda en el aire y no tengo cómo amarrarla. Entonces, chicos, en una empresa grande, estas detracciones al mes pueden ser 5.000, 7.000, hasta 10.000 soles mensuales. Entonces, sí es un monto bien importante.
Por eso repito, nosotros cuando trabajemos en un área de una empresa de transportes interprovincial, vamos a ver ese tipo de casos y quizá al principio, por el propio desconocimiento, no entendamos cómo funciona. Pero ya el día de hoy hemos aprendido que la detracción en empresa de transporte interprovincial, repito, hay dos agentes, la concesionaria y la empresa de transportes interprovincial. La concesionaria le cobra a mi chofer el peaje y la detracción, y luego la concesionaria en la teoría, tiene que depositarme ese dinero ¿a dónde? A mi cuenta del Banco de la Nación. Entonces, básicamente he tratado de explicarles cómo funciona este tipo o este sistema de detracciones que solo se aplica pues en este tipo de empresas de transporte. Ya, a ver, voy a leer por aquí el chat, a ver qué me dicen. Ah, ya, no. Todavía veo algunos conectados. A ver, quisiera saber en el chat, quisiera saber si se va entendiendo cómo funciona esta modalidad de detracción, por favor. Si se está entendiendo que hay dos partes, la concesionaria y la empresa de transportes, que la concesionaria me cobra el peaje más la detracción, que la detracción se calcula en base a los ejes de los vehículos y que finalmente la concesionaria es la que está obligada a devolverme ese dinero depositándome en la cuenta del Banco de la Nación. A ver, ¿se va entendiendo ese proceso, por favor? Dice Ingrid. Dice Ingrid, a ver, es para mí nuevo, dice, por favor explique otro caso práctico, dice Ingrid. Ok. En breve vamos a hablar sobre la detracción en las empresas de transporte de carga. Estamos viendo primero, rapidísimo, porque tengo poco tiempo, el transporte interprovincial que tienen detracciones diferentes, ¿ya? Dice, sí se entiende. ¿Y cómo es con la detracción en la carga? Ahorita lo explico en breve, por favor, en breve. Dice, sí, Miss, pero no vi que las concesionarias paguen las detracciones. Mario, ese es un problema, ¿no? Yo he tenido 6 años en la empresa donde trabajé y el principal problema es que hay concesionarias muy cumplidas con el pago, por ejemplo, Irsa Norte, y hay otra concesionaria, que no voy a decir su nombre, que se atrasa demasiado en los pagos. Tanto ha sido, estimados, que nosotros hemos tenido que mandarles cartas notariales. ¿Por qué? Porque nos debían 10.000, 15.000 soles en detracciones que no habían cumplido con abonarnos. Entonces, para mí eso era un problema porque el saldo que yo tenía contable no era mi saldo bancario. ¿Por qué? Porque no me estaban depositando las detracciones correctamente, ni en su momento, que tenían problemas de liquidez, que tenían un desorden. Es decir, nos pusieron un montón de excusas para no abonarnos y como les digo, tuvimos que mandarle una carta notarial. Y al final sí cumplieron, pero siempre era lo mismo. Pagaban y luego se atrasaban y en esas siempre estaban, ¿no? Era un dolor de cabeza para mí realmente. Dice por acá, en el caso de transportes, también es la misma modalidad. ¿Y qué tipo de comprobantes se solicitan? Dice por acá. A ver, primero que la detracción aparece en la factura. En la factura abajo, o sea, la factura dice el número de RUC, la fecha de emisión y demás, pero también habla de ahí está el peaje y abajo mismo aparece la detracción, ¿ya? Este sistema de detracciones ocurre para los pasajeros vía terrestre, pero ve hacia ahí que este tipo de detracción aplica para los carros cuya clase es de la M3 hacia arriba y que el peso tiene que ser de 8.5 toneladas métricas. Entonces, ahí me parece pues que una combi no está cumpliendo con el tipo de clase
Entonces, este tipo de detracciones suele verse para buses, ¿no? Que son carros bien grandes, que tienen 60, 70 pasajeros. Hay que verificar ahí cuál es el tipo de clase y además que ya en las concesionarias ya tienen sus parámetros y ellos mismos te cobran la detracción si saben que estás dentro del parámetro de peso y de clase de vehículo, ¿sí? Y repito, todo lo vemos en una factura, ¿ya? Todo lo vemos en una factura. La detracción por cada eje se paga 2 soles siempre y cuando la garita sea de ida y de vuelta. Porque si la garita de peaje solamente es en un sentido, entonces son 4 soles, ¿ya? Son 4 soles. Dice, buenas noches, profesora. ¿Tendrá un modelo de comprobante donde se visualice la detracción? Actualmente no tengo un modelo, pero he pasado tantos al registro de compras que ya me sé el formato. Arriba va el título de la concesionaria, fecha de emisión, número de RUC. Dice, peaje de vehículo M3 de 5 ejes, por ejemplo, 18 soles. Y abajo dice detracción, por ejemplo, 16 soles. Entonces, la concesionaria te cobra los 18, los 18 del peaje más los 12 soles de la detracción, ¿no? Te cobra todo junto, solamente que el peaje se lo queda para ellos y la detracción solamente lo ven, ¿no? Supuestamente lo ven pasar nada más para que luego te lo depositen a la cuenta del Banco de la Nación. Repito, en teoría, porque a veces en la práctica no son muy buenos pagando, ¿no? Y eso es un problema para registrar contablemente, porque haciendo una conciliación evidentemente no va a cuadrar, pues, ¿no? No cuadra. Se puede pagar, o sea, yo podría pagar la detracción o sí tiene que ser la concesionaria. No, Andrés, tienes que pagarlo en el peaje, si no, no te dejan pasar, no te dejan pasar. Tienes que pagar la detracción y pagar el peaje también. Ahorita vamos a hablar sobre el transporte de carga para quien me está consultando, ¿ya? Ahorita lo vemos. Listo, entonces, eso era básicamente el tema de la detracción en transporte interprovincial para su conocimiento. Ahora, vayamos a otro sector, a otra zona del tema de transportes, que es el transporte de carga. Entonces, ahí sí hagamos una distinción bien importante. Una cosa es la detracción para el transporte interprovincial y otra cosa es la detracción para el transporte de carga. Son detracciones totalmente diferentes. Ahora, hablemos del transporte de carga. Entonces, miren, en el transporte de carga, yo tengo que trasladar, por ejemplo, 10 cajas del punto A al punto B. Ese es transporte de carga por carreteras y hay empresas grandes, pequeñas y medianas que realizan ese servicio en el país, ¿correcto? Entonces, profesora, ¿a partir de qué monto estoy afecto a la detracción por transporte de carga? El monto de la factura tiene que ser mayor o igual a 400 soles, ¿ya? A 400 soles para el transporte de carga. Profesora, ¿y cuánto es el porcentaje? Porque como hay tantos, me confundo. En el transporte de carga, el porcentaje es del 4%. Repito, 4% y el monto es de 400 soles, mayor o igual a 400. Entonces, estimados, en el transporte de carga, como en cualquier operación económica, hay dos sujetos, el usuario del servicio y el prestador de servicio. El usuario del servicio viene a ser la persona que contrata el servicio porque requiere mover una carga de un punto A un punto B. Y el prestador de servicio
es aquel que realiza el transporte efectivo, o sea, que ofrece su servicio para sus diversos clientes, ¿correcto? Ok. Ahora, profesora, una vez que yo ya entendí que la base para el transporte de carga es de 400 para arriba, ya también hoy día he aprendido que el porcentaje es del 4%, hasta ahí voy excelente. Hay algunas excepciones, es decir, hay algunos casitos en los cuales la detracción no aplica, fíjese. Entonces, profesora, trabajo en una empresa de transporte de carga. Tengo un comprobante de pago por 500 soles. ¿Está afecto a detracción? En primer lugar, yo diría que sí, pero en segundo lugar, usted tiene que preguntarse, ¿qué comprobante está emitiendo? Profesora, estoy emitiendo una factura. Excelente, sí está afecto a detracción. Profesora, ¿y si yo emito una boleta o emito un ticket? Ahí ya no, porque la norma del spot nos dice lo siguiente, solamente se aplicará el spot para el sector transporte de carga siempre y cuando los comprobantes nos den derecho a crédito fiscal. Entonces, una boleta, un ticket, no da derecho a crédito fiscal. Entonces, profesor, en conclusión, usted me está diciendo que solamente cuando tenga facturas, solamente en ese caso, estoy aplicando lo que es la detracción para el sector transportes. Correcto. Solamente de aquel comprobante que dé derecho al crédito fiscal, ¿no? Entonces ya usted quizá en su empresa, en su sistema, pueda configurar para que solamente le aplique detracción a las facturas, no a las boletas y pues mucho menos a los tickets, ¿correcto? Y otra excepción que podría pasar es que el usuario del servicio sea una persona no domiciliada. En ese caso, por ejemplo, tampoco está aplicando lo que es la detracción para el spot. Ya tampoco está aplicando la detracción para el spot. Ahora sí, veamos lo siguiente. Por ejemplo, la señora Angélica Ovillus, o sea yo, imagínense que yo me dedico al servicio de transportes. Yo quiero mover, o en todo caso, yo estoy ofreciendo mi servicio para trasladar mercadería Chiclayo-Lima. Y para dar este servicio, yo estoy emitiendo la factura F00145 por el importe de 900, incluido IGB. ¿A quién le estoy dando ese servicio? Le estoy dando el servicio a la empresa de arquitectos de Lambayeque-Chiclayo. Entonces, primero preguntémonos, ¿quién es el usuario del servicio? ¿Quién es el usuario del servicio? ¿Y quién es el prestador de servicios? A ver, me gustaría que nos den una respuesta. Yo sé que lo identifican claramente. ¿Quién sería el usuario y quién sería el prestador en ese caso? A ver, ¿quién es el usuario y quién es el prestador? A ver, ¿quién sería el usuario en este caso? El usuario correcto es la empresa de arquitectos de Lambayeque. Muy bien. Porque finalmente ellos son los clientes, ellos son los que están requiriendo del servicio. Excelente. Muy bien, José. Muy bien, Mario. Y Mario nos dice, el prestador sería Angélica Ubillus. Correcto, el prestador del servicio es Angélica Ubillus. ¿Correcto? Excelente, perfecto. Ahora, vamos bien hasta acá. Ahora, le digo, ¿quién es el obligado a efectuar la detracción? Voy a preguntar acá, ¿quién es el obligado a efectuar la detracción? ¿Quién siempre es el obligado a efectuar la detracción?
El obligado a efectuar la detracción es el usuario del servicio, correcto, el usuario del servicio. Siempre el usuario es el obligado a efectuar la detracción. Ellos siempre son los obligados en este o en cualquier tipo de detracción que nosotros conozcamos. El usuario es el obligado. Correcto. Pero le pregunto, ¿Qué pasa si Arquitectos le paga el total a Angélica Ubillus? ¿Qué pasaría si Arquitectos le paga el total? Quizás se le fue, le pagó todo. ¿Qué figura correspondería en ese caso? La autodetracción. Excelente. La autodetracción. Perfecto. Entonces, aquí tenemos dos casos bien identificados, ¿no, profesora? En principio, el obligado a efectuar la detracción es el usuario, que es Arquitectos de Lambayeque, pero en algún caso, Arquitectos le pagara el total a esta empresa de transportes, entonces la obligación del usuario sigue presente, pero en este caso, pues, el prestador del servicio puede realizarse una autodetracción, ¿correcto? Una autodetracción. Excelente, muy bien, chicos. Dice por acá, a ver, vamos a ver, dice por acá, me preguntaron, profesora, ¿y qué pasa si no se detrae? Dice. Bueno, ustedes saben que, estimados, que la detracción pagada es un requisito para la toma del crédito fiscal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una factura que está afecta a detracción y no hacemos el pago, no podremos tomar el crédito fiscal hasta que cancelemos la detracción correspondiente. Entonces, en algunas empresas lo trabajan, siempre el usuario es quien cancela la detracción, pero habrán otras donde en este caso pues se realiza la autodetracción por temas de control también, ¿no? Podría ser, pero en todos los casos el que va a usar la factura tiene que asegurarse de que la detracción esté pagada para, en este caso, pues, hacer uso del crédito fiscal, ¿correcto? Hacer uso del crédito fiscal. Ahora sí. Pero miren, por ejemplo, nosotros tenemos, pues, en este caso, por ejemplo, antes de que se me vaya la idea, si el importe es de 900 soles, profesora, ya identificamos al usuario, ya identificamos al prestador del servicio, el monto es 900 soles. La pregunta es, ¿estará afecto a detracción? La pregunta es, ¿estará afecto a detracción este tipo de servicio? Oh, claro, profesora, porque acabamos de ver que el mínimo es un monto mayor o igual a 400 soles. Entonces, si ya tengo una factura, ya analicé que la factura da derecho a crédito fiscal, entonces definitivamente está afecto a detracción. Entonces sería 900 soles, que es la detracción se calcula en base al total incluido IGB, 900 por el 4%. Ese sería, estimados, el monto de la detracción a la que está obligado a pagar el usuario del servicio, pero en el defecto que se cancele el total, se puede realizar la autodetracción. ¿Ya? Por ejemplo, solamente he tenido un caso en el que enviamos mercadería por un monto importante y, por ejemplo, en ese caso se realizaron una autodetracción porque la empresa de transportes, repito, por efectos de control, lo manejaba de esa manera, ¿ya? Lo manejaba de esa manera. Pero ahora, si ustedes van a querer emitir una factura por transportes, se van a encontrar con todo un tema. ¿Por qué? Porque hace poco, bueno, hace algunos años,
empezó a salir todo este tema de los valores referenciales. Y ya esto viene a ser prácticamente la última parte de la exposición. Profesora, ¿cómo así? Bueno, acá viene la parte un poquito más compleja, ¿no? No basta con identificar si la factura está afecta o no está afecta de tracción. También nosotros vamos a necesitar aplicar una normativa para hacer una comparación y ver si el valor que yo estoy cobrando está por encima o está por debajo del valor referencial. ¿Por qué? Porque en base al mayor es que yo pago la detracción. Entonces, permítanme por favor quedarnos en el último caso práctico para poder explicarles justamente cómo es que funciona este tema del valor referencial. Y para esto, me parece que no hay mejor manera de explicarlo que entrando a la página web de la SUNAT y queriendo emitir una factura por transporte de carga para que ustedes vean qué casillas se activan y poder ver cuáles son los datos que nosotros vamos a llenar, ¿ya? Entonces, para explicar este ejemplo, tenemos el caso de esta empresa llamada Mobilesac, que realiza un servicio de transporte de carga de 1.200 desde Lima hasta La Oroya y que emite una factura, la E00115, ¿no? Entonces, imagínense que a nosotros nos toque emitir la factura, vamos a ver qué datos vamos a tener que llenar. Entonces, para esto, permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla y me confirman si logra verse, si logran verla, por favor. Estoy tratando de cuadrar los tiempos para que sea todo en el plazo correcto de los minutos que tengo, ¿ya? Ok, muy bien. Ya, aquí he entrado al RUC de un cliente, ya que no es transportista, pero que ahí me colé para poder hacer este ejemplo, ¿ya? Entonces, a ver, profesora, queremos emitir una factura. Nos vamos a comprobante de pago, a CISOL, y nos vamos a factura electrónica. A ver, emitir factura. Ojalá que la SUNAT, la página de la SUNAT me ayude, porque hoy día y ayer esa página ha estado que no daba para más. Colapsó, colapsó. Ya. Pero con fe que sí me da una mano. Entonces, a ver, lo primero que hacemos es que vamos a emitir una factura de 1.200 por transporte. Entonces, está afecta de tracción, por eso tengo que colocar el check que está aquí para que se activen las casillas. Entonces, coloco un RUC de un supuesto cliente, solo para efectos prácticos nada más. Un momentito, no, página de la SUNAT. No le digo que a veces se queda, ¿no? A veces se porta mal la página, como ayer y hoy día que ha estado, repito, ha estado insoportable esa página. Les quiero mostrar aquí para poder ver las casillas. Repito, le ponemos de tracción y le colocamos el número de RUT por acá. Listo. Entonces le damos continuar, ¿ya? Como una factura normal, como cualquier factura, pero quiero mostrarles una parte que es la parte que se llena del tema de la detracción, ¿correcto? Ya, entonces, por ejemplo, colocamos, a ver, servicio. Por el servicio de transporte de carga de Lima a La Oroya, por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver cuánto era el monto que vamos a cobrar, 1.200 incluido IGB. Entonces vamos sacándolo, 1016.95, 1016.95. Bajamos acá, ahí tenemos la factura, 1.200, aceptamos. Por favor, se produjo un error, no, SUNAT, no me trates de esta manera. Por favor, volver a intentar. Ya, no, es que la página de SUNAT, chicos, a veces se pone un poco loca y no nos quiere ayudar. Se está quedando, pero normal lo podemos ver en las diapositivas porque ahí tengo las casillas. O sea, aquí nosotros le vamos a dar siguiente
y nos va a poner para colocar el tema de la detracción. Entonces, ahí vamos a tener un poquito de problemas si no sabemos cómo calcular el valor referencial, ¿ya? Lo quise intentar por aquí, pero la página de SUNAT, ya saben que a veces no se puede. A ver, dice, falta el código, dice, no, no falta nada, no es necesario, sino que la página a veces se queda, ¿no? Se queda totalmente y no da. A veces es así, ya ustedes saben cómo es la SUNAT, ¿para qué les cuento si ustedes saben mejor que yo? A ver, vamos a hacer el último intento, si no lo hacemos ya de frente acá en las diapositivas, ¿ya? Yo les quería enseñar acá, pero como les digo, a veces no colabora la SUNAT. A veces es así, 1016.95. Vamos a ver por acá. Ahí parece que sí se va a poder. No, ya, bueno, no hay problema entonces. Pero les voy a mostrar las casillas que se van a proyectar, ¿ya? Por acá, un segundito, por aquí tengo para mostrarles una captura de pantalla de las casillas que se van a proyectar, ¿correcto? Ahora, muy bien. Ya, profesora, imaginémonos que nos salió la parte de la factura. Le damos siguiente. Ahí nos va a aparecer una parte para llenar. Nos va a aparecer, ¿qué datos aparecen siempre? Aparece el número de cuenta del Banco de la Nación, ¿verdad? Aparece el porcentaje, ¿correcto? Aparece para que coloques cuál es el monto de la detracción. Aparece el código, correcto, Braya. Aparece el importe, muy bien. Pero cuando tú le das detracción de transporte de carga, te va a aparecer una casilla que no aparece en otras detracciones y que estoy mostrando a continuación. Miren. Acá te va a aparecer lo siguiente. Te va a aparecer para llenar, lo pueden ver en la parte de abajo. Acá es lo de siempre. La parte de arriba es lo que siempre aparece. Pero la parte de abajo aparece, colóqueme el punto de partida, colóqueme el punto de llegada y colóqueme los valores referenciales tanto de la carga efectiva como del servicio de transporte. Entonces, uno mira esa casilla y dice, ¿y ahora qué lleno ahí? ¿Qué coloco ahí? Muy bien, entonces primero no nos desesperamos. Segundo, les voy a mostrar un ejemplo, en este caso en particular, cómo hago para calcular el valor referencial. Entonces, resulta que en el año, por aquí está, en el año 2021 se publicó un decreto, que es este que yo les voy a enseñar a continuación. El Decreto Supremo 020-2021-MTC. En este decreto que les estoy mostrando, que como ustedes verán es súper extenso, nos dice que cuando nosotros hagamos detracciones de transporte carga, no solamente hagamos detracciones multiplicando el porcentaje y colocando el monto, que eso es lo más fácil, sino que tenemos que hacer una comparación para asegurarnos que el monto que estamos cobrando sea un monto mayor a este valor referencial que ellos están colocando. Entonces, es una manera de hacer una comparación, como les digo, para pagar detracción en base al monto mayor. Entonces, miren, por acá hay una serie de anexos, que es todo este anexo que está por acá. Son anexos amplios, pero el día de hoy vamos a utilizar un ejemplo para explicar cómo utilizar este anexo de acá. ¿Ya? Entonces, esa es la norma, no se olvide. Por aquí la pueden encontrar 020-2021-MTC. Termino con este ejemplo y ahí van a ver que lo vamos a entender, ¿ya? Ahora, por ejemplo, entonces, tenemos los siguientes datos. El punto de origen, Lima, correcto. El punto de llegada, La Oroya, perfecto. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos la carga efectiva del vehículo, que en este caso son 12 toneladas métricas. Profesora,
¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos el costo del servicio, que lo expliqué hace un momento, que era 1.200 incluido IGB. Perfecto. Y también tenemos o necesitamos saber cuál es la configuración del vehículo, que en este caso es un vehículo C3, ¿correcto? Hay diferentes tipos de vehículos, tiene que revisar cuál es la configuración del suyo. Entonces, primer paso, profesora. El primer paso es calcular el valor referencial sobre la carga efectiva. El primer paso es calcular el valor referencial sobre la carga efectiva. Si me permite, por favor, primero termino de explicar y luego pasamos rápidamente a las preguntas, ¿sí? Entonces, primero, valor referencial sobre la carga efectiva. Entonces, la carga efectiva, ¿cuánto es? Ya lo teníamos ese dato, son 12 toneladas métricas. Profesora, ¿y cómo sé entonces cuál es el valor referencial? Eso te lo dice la norma. Mire, regresemos rápidamente al decreto supremo que estaba por acá. Bajamos un poquito por acá, bajamos un poquito. Y acá usted puede ver, mire, si usted puede apreciar en el anexo que está acá, nos dice ya la norma cuánto es el valor referencial desde Lima, origen, destino, Lima, hacia La Oroya. Entonces, por tonelada métrica, ¿cuánto es? 80.15. Entonces, de ahí sacamos el dato, ese dato, que en este caso es 80.15, porque el destino es La Oroya, ese dato lo multiplicamos por las toneladas, ¿correcto? Las toneladas, muy bien. Regresamos nuevamente a la profesora. Ya sé de dónde salió ese dato. ¿De dónde lo sacamos? Del decreto supremo. Perfecto, muy bien. Ahora, hacemos, profesora, la multiplicación. Multipliquemos rápidamente y con esto estamos acabando. Multipliquemos 80.15 por 12 y nos da 961.80. Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. Multiplicar, buscar primero el valor referencial y luego multiplicarlo por la carga efectiva, ¿ok? Eso es respecto a la carga efectiva. Pero la SUNAT también nos pide que hagamos el segundo valor referencial, que viene a ser valor referencial sobre la carga útil. Ay, profesora, no bastaba con hacerlo primero, todavía hay un segundo paso. Multiplica el valor referencial que usted ya lo encontró, que es 80.15, y lo va a multiplicar por la carga útil. Profesora, ¿y cómo sé cuánto es la carga útil? Todo lo dice el decreto, es cuestión de buscarlo nada más. Vamos al decreto, en la última parte lo podemos encontrar y acá usted ve, mire, acá en el anexo 3 dice, tabla de determinación de la carga útil. Ahí usted, para eso usted necesitaba saber cuál era la configuración del vehículo para poder determinar cuál es la carga útil. Profesora, en mi ejemplo, la carga útil es de un carro C3. Entonces, ¿cuál será su carga útil en toneladas? 15 toneladas. Entonces, profesora, por último, regreso a mi cuadro, entonces voy a multiplicar los 80.15, que lo hallé del cuadro anterior. ¿Por qué lo multiplico? Por el 15% y nos dicen el proceso que a su vez todo el resultado hay que multiplicarlo por el 70%. Entonces, hacemos esa multiplicación, por favor, rápidamente. 80.15 por 15 por el 70% y nos da 841.57. Entonces, la pregunta es, profesora, ¿con qué dato me quedo? ¿Me quedo con los 961 o me quedo con los 847? ¿Se acuerdan que les dije?
¿Cuál elijo? ¿El mayor o el menor? A ver, ¿qué dice el público? ¿Se acuerda? El mayor. El mayor. Correcto. Entonces, ¿cuál es el monto mayor? 961.80. 961.80 sería el valor referencial. Última parte ya del ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comparar mi costo del servicio, que es 1.200, lo comparo con el valor referencial que he hallado, que es 961.80. Entonces, ¿sobre qué pago la detracción? ¿Sobre los 1.200 o sobre los 961? ¿Sobre cuál le conviene a la SUNAT cobrar? ¿Sobre 1.200 o sobre 961? Sobre 1.200, correcto. Entonces, finalmente, ¿cuánto es la detracción? La detracción es 1.200 por el 4%. La detracción sería 48 soles. Profesora, ¿y para qué hacemos este proceso? Hacemos este proceso, ¿por qué? Porque lo va a necesitar para llenar el cuadro de la factura. Porque en la factura le van a pedir valor referencial, le van a pedir valor de la carga útil. ¿Por qué? Porque lo que busca la SUNAT es que el costo que tú estás dando sea mayor al valor referencial. Si es mayor, en ese caso paga siempre en base al mayor. Pero repito, esta operación la vamos a tener que realizar cada vez que nosotros queramos emitir una factura, porque no logré mostrarles, pero te lo pide. Al momento de llenar las casillas de las facturas, te pide esos datos. ¿Ya? Entonces lo vamos a requerir necesariamente. Necesariamente. Dice, para SUNAT siempre va a ser el mayor, dice. Dice, pero si el valor referencial fuera más alto. Muy buena pregunta, Carlos. En el caso de que el valor referencial sea más alto, entonces tomaremos ese valor referencial para, en base a eso, aplicar el 4%. Imaginémonos en un supuesto que acá hubiera salido 1.400, por ejemplo. Ah, profesora, entonces yo ya no voy a compararlo contra los 961. Tendría que tomar, ¿cuánto, profesora? 1.400. Podría pasar que tu costo del servicio, que el precio sea menor y por lo tanto tengas que ajustar, en este caso tengas que ajustar el monto de la detracción. Podría ser, por eso tuve una alumna hace un par de semanas que justamente estaba viendo este tema, ¿no? Porque me dice, profesora, pues va a ser un poquito complicado estar haciendo este cálculo cada vez que tenga una factura mayor a 400 soles, ¿no? Entonces, lo que ella estaba sugiriendo es que pueda vaciar toda la información que está en el decreto para que su ingeniero de sistemas la ayude y en base a ciertas fórmulas el sistema pueda realizar estos cálculos prácticamente de manera automática, ¿no? Pero ella estaba todavía en ese proceso, porque ya ustedes se darán cuenta que hacer esto de manera manual, pues va a ser un poquito complejo, ¿no? Va a ser un poquito complejo. Dice, por ejemplo, hoy tuve que hacer una factura, como dice Carlos, y el costo era de 200 y el valor referencial era de 675, por lo que era mucho más alto, dice Carlos. Correcto, Carlos. Y entonces, para usted, ¿sobre qué tuvo que aplicar? Sobre el valor más alto, en este caso, que en este caso era el valor referencial. Dice, ¿qué pasa si nos equivocamos en el cálculo y mandamos la factura? ¿Cómo lo corregimos? Dice José Avellaneda. José, sugiero que si va a corregir una factura, pues pueda realizarla
con una nota de crédito para poder corregir el detalle de la facturación, el detalle de algún dato que está equivocado. Podría corregirlo de esa manera, José, con una nota de crédito, ¿no? Hugo, sí, claro, ya para terminar, y Oscar estará por ahí también, pero creo que estoy un poquito fuera ya del tiempo. Hugo, dígame, Sí, profesora, yo tengo una dígame. duda sobre la carga efectiva. Miren, lo que pasa es que tuve un caso de que el vehículo, el camión, tiene capacidad de 18 toneladas, pero no Ya, transportaba, no iba lleno y solamente llevaba 12 toneladas. ya. Entonces, ¿qué dato debo colocar en la carga efectiva? ¿La capacidad del camión o las toneladas que llevaba? Ya, repítame por favor cuánto eran las toneladas. Me dijo que la Sí, capacidad máxima cuánto era. 18 toneladas, pero el camión no iba lleno, iba con 12 toneladas. Ok, o sea, tenía capacidad para 8, pero iba en base a 12, ¿correcto? O sea, Y en la carga no estaba efectiva, full, mejor dicho. no, no estaba full. Entonces, en la carga efectiva, ¿qué dato considero? ¿Las toneladas que llevaba o la capacidad del camión? Ya, ahí en la carga efectiva, el nombre lo dice, la carga efectiva que yo he trabajado es la carga que realmente estamos llevando. Es la carga Ujú. que realmente lo estamos llevando. Yo le pregunto a usted o sea, cuál ha sido su posición respecto a esta divergencia. ¿Cómo le estaba tratando Este, usted? sí, con las toneladas que el camión estaba llevando, con las 12 toneladas, no Con las con la 12. capacidad. Sí, porque si yo colocaba las 18 toneladas, el importe o el importe de la Iba a volar detracción mucho. a volar, sí. Correcto, porque finalmente lo que usted está llevando son las 12 y usted también lo puede acreditar con la guía de remisión. Entiendo que también ahí aparece la carga que realmente se está llevando. Sí, exactamente, con la guía de Sí, remisión. sí, 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 yo también lo he trabajado de esa manera. ¿Por qué? Porque los vehículos no siempre van a estar en su capacidad total, o sea, no siempre van a trabajar a full, mejor dicho, ¿no? Más bien a veces es la excepción, a veces siempre están por debajo y pues si yo le coloco lo máximo, siempre la detracción va a estar muy arriba y eso para algunas empresas también es un problema por el tema de la liquidez, ¿no? Porque la detracción no la puedes sacar siempre, la puedes sacar en ciertos meses del año y a veces te acumulas de mucha plata ahí y eso te quita liquidez para la empresa, ¿no? Para el negocio. Claro, Así sí, que yo profesor. también concuerdo con tu opinión. Yo también lo he trabajado con la carga que realmente están llevando. Ujú. Gracias, profesora. Listo, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por el espacio.